Amigos televidentes, gracias por continuar con este su espacio Cerrando la Noche, y ya en esta parte, ya la entrevista central del programa en el día de hoy, tenemos en nuestro set al ingeniero Osiris de León, que es geólogo, dirigente político, un importante ambientalista de la República Dominicana, con quien vamos a conversar sobre esta temporada ciclónica que nos trae y sobre todo el sustico que sufrió la población dominicana exactamente en el Distrito Nacional en estos días donde hubo un temblor, creo que de magnitud 4.1, 4.2. Pero yo pienso que es un abuso de tu parte invitar a Osiris a hablar de la temporada ciclónica sin que hable de los vientos huracanados que ha dejado la tormenta electoral. Ya, pero en la parte final, hombre, en la parte final. A lo mejor le interesa ahora despejar todo esto, empezar su opinión sobre lo que hemos vivido, y la parte final pues dejarlo a la educación, a la conciencia de la gente para que se prepare hacia la temporada ciclónica. Te sugiero eso, no sé qué tú crees. Buenas noches, amigo Osiris. Buenas noches, Giovanni, buenas noches, Junior, buenas noches a todo el país. Como siempre, encantadísimo de estar compartiendo con ustedes aquí, cerrando la noche y hablar con la gente sobre esos temas que la gente tiene interés de escuchar, diferentes opiniones de cómo van las cosas. Junior, aunque agarremos la entrevista y la hagamos en dos partes, pero tengo un interés marcado con relación a lo que está pasando con el río Sama e Isabela, que me gustaría que el amigo Osiris, como experto en la materia, nos dé un poquito de luces, porque vemos que a pesar de que hay agua, hay plantas de tratamiento de agua residual y todo ese tipo de cosas, todavía empresas siguen vertiendo productos químicos al río Osama e Isabela, y a pesar de que hay toda una estructura o se está buscando de que esto sea un destino turístico donde se hagan inversiones millonarias, cuantiosas, pero no sé cuándo se va a producir esto, pero mientras tanto están contaminando estas dos importantes fuentes acuíferas. Mira, es así, Giovanni, desde hace tiempo nosotros los ciudadanos, nosotros los dominicanos, hemos estado contaminando el río Osama, el río Isabela, el río Jaina, el río Iguamo, el río Camú, el Yaca del Norte, el Yuna, el Mao, etcétera. Porque siempre nosotros tuvimos la idea errónea de que el agua lo lava todo, y que por tanto yo puedo tirar el desecho cloacal del barrio al agua y el agua se lo lleva y ya no la veo, pero me olvido que se la está llevando a otra comunidad que está más abajo. La industria hizo lo mismo. La industria, en lugar de montar una planta de tratamiento de aguas hervidas, sean químicas o bacteriológicas, ¿qué hizo? Buscó la cañada más próxima y comenzó a tirar sus desechos ante la indiferencia de la autoridad. Aquí no hay autoridad, hay una ley. Por eso cuando a mí alguien me dice que necesitamos una ley de esto, una ley de aquello, digo, ¿para qué? Si estamos cargados de leyes y nadie aplica las leyes. Tú tomas la Ley Ambiental 6400, promulgada el 18 de agosto del año 2000, que debió haber resuelto eso en el primer semestre y no lo hizo. Porque la ley dice taxativamente que todo aquel que contaminare una fuente de agua, principalmente si se tratare de una fuente de agua de consumo humano, será sancionado con multas y con prisión. Sin embargo, eso no se hace porque para no ir a molestar a un industrial, a un empresario, a un amigo político o como sea. Entonces, la carga bacterial del barrio, la carga química de la industria, más la carga de sedimentos normales que trae el río desde la cabecera, termina siendo un componente catastrófico. ¿Qué ha decidido el gobierno? Después de muchas presiones de nosotros a través de los medios, de ustedes, de todo el mundo, todo el país, el gobierno ha buscado un financiamiento de 55 millones de euros para instalar una planta de tratamiento de aguas residuales. El gobierno le llama una planta depuradora de aguas hervidas que va a estar en la zona de las Ursas. ¿Qué va a tratar? Va a tratar los desechos mayormente sanitarios de 450.000 ciudadanos que están comprendidos desde la zona del kilómetro 9 de la autopista Duarte. Ahí tú tienes los Jardines, tienes los ríos, tienes Arroyo Hondo, tienes la zona de los Prados, los Girasoles. Te vas a mover toda esa franja, pasando por Cristo Rey, por el Ensanche de la Fe, por Villa Juana, Villa Consuelo, Capotillo, Simón Bolívar, Ensanche Luperón, hasta terminar allá, en aquella margen. Esos 450.000 ciudadanos, se espera que al final de esta planta tengan dos cosas. Primero, un sistema de alcantarillado sanitario que hoy no tienen,
y una planta de tratamiento para esa agua sanitaria, porque hoy día solamente el 18% de las calles del Gran Santo Domingo tiene sistema de alcantarillado sanitario, pero de toda esa agua solamente el 5% es tratada. Todo el resto va de manera directa ¿a dónde? Al río Sama, a la Isabela, al Jaina y fundamentalmente ¿a dónde? Al agua subterránea. ¿Y cómo se puede hablar de desarrollo en un país en esa situación? No hay manera. Si esto que yo te estoy diciendo aquí, que lo he publicado en los libros del diagnóstico del agua y en los libros de las aguas en las Américas, 2 libros distintos que están circulando en el continente completo porque tienen la situación del agua, perdón, del agua en el continente americano, desde Canadá hasta la Argentina y Chile. A mí me tocó en cada caso escribir el capítulo de República Dominicana, la gravedad del problema de la contaminación del agua y de la escasez del agua. Cuando tú hablas de esto en los foros internacionales, la gente dice, no, pero no puede ser posible que en el siglo XXI... Pero son indígenas. Claro, sí. Pero es que cuando Nicolás de Obando comenzó a construir la ciudad colonial en 1504, lo primero que hizo fue el sistema de alcantarillado sanitario, que todavía está ahí funcionando. Y ahora, en la segunda mitad del siglo XX y en esta primera parte del siglo XXI, estamos tirando los desechos al río, arroyo, cañada y al agua subterránea. Lo que quiere decir que tenemos una distorsión en tema ambiental. Ahora, eso que se está comenzando a hacer ya en Santo Domingo para esa franja, tú tienes que extenderlo porque en Santo Domingo somos ya 3.5 millones de habitantes. Tú vas a tratar las aguas de prácticamente medio millón de habitantes, pero te va a quedar 3 millones, que vas a tener que irlo haciendo sectorialmente. Por eso al gobierno... Es el Gran Santo Domingo. El Gran Santo Domingo. Por eso al gobierno le planteamos, y al Congreso también, un anteproyecto de ley mediante el cual el Estado se asociaría con el sector privado para construir alcantarillados sanitarios sectoriales. Para cada sector, uno para Cristo Rey, uno para Ensanche la Fe, o uno para Naco, uno para Piantini, uno para Bellavista, uno para La Julia, de forma tal que se opere todo ese sistema sanitario de forma correcta, adecuada, y que los beneficios que genere le permita al Estado seguir invirtiendo en otros sistemas de alcantarillado sanitario, en otros sectores pobres, porque es como el régimen subsidiado y el contributivo. ¿Debe cobrar la CAS por ese servicio? Obligatoriamente. Necesariamente tiene que cobrar. Debo decirte una cosa, en Europa y en Estados Unidos se cobra más que por el suministro de agua. Si tú le desconectas el sistema de drenaje sanitario a un apartamento, a las 12 horas te están llamando que vayas a reconectárselo porque nadie soporta el mal olor. Porque es una contaminación. Es un desecho orgánico cargado de bacterias coliformes fecales. Escherichia coli, Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella, Salmonella. Cuando hay cólera, Vibrio cólera. Entonces, la gente no se imagina, Giovanni, cuántas personas tenemos diariamente en nuestros hospitales con gastroenteritis que viene de esa agua contaminada. Porque la gente que tiene un salario, porque tiene un empleo, puede comprar la botellita de agua o el botellón de agua. Ahora, esa gente marginada no tiene cómo comprar esa agua. Se toma el agua contaminada y ahí va a parar al hospital. Osiris, cuando tú hablas, respondiendo a la pregunta de Giovanni, de cobrar por ese servicio, tú no estás hablando que se haga un negocio de eso, ¿verdad que no? Sí y no. Sí, en el sentido de que es un servicio que el Estado debe cobrarlo como te cobra la energía eléctrica, o como te cobra la recogida de la basura, o como te cobra el suministro de agua, o como la telefónica te cobra la llamada telefónica que tú haces. ¿Por qué? Por lo siguiente, es decir, el sistema tiene un costo. Fíjate, ¿por qué el Estado no construye un sistema de alcantarillado sanitario? Cada vez que yo presiono públicamente al gobierno, la respuesta que me dan es la siguiente. Número 1, tú tienes razón. Número 2, no tenemos dinero para eso. Son 2.000 millones de dólares y no tenemos dónde buscarlo. Mejor lo invertimos en el metro. Sí, mejor lo invertimos en el metro. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Por eso le planteamos al gobierno un anteproyecto de ley. Fíjate que la Casa ha estado de acuerdo conmigo en esto. La actual ministra de Salud Pública estuvo de acuerdo conmigo. Cuando hace unos meses el Listín Diario publicó en primera plana, como la noticia del día, que yo decía que estamos construyendo una bomba bacteriológica en el subsuelo, ustedes lo vieron, y que el Listín editorializó al día siguiente sobre el tema, diciendo, miren, eso que ha dicho Osiris de León no es una hipérbole ni es una exageración, es una realidad, resolvamos ese problema. Y fueron y consultaron desde el Listín Diario a la ministra de Salud Pública, y ella dijo, sí, eso es verdad, pero no tenemos dinero para resolverlo. Mientras tanto, a la gente que le eche un poquito de cloro al agua, fue la respuesta.
No, pero Como me tú refiero comprenderás. no, yo entiendo. Una cosa es que usted aporte al Estado una cuota por la inversión que hizo, otra cosa es que se genere un negocio y tú sabes de Sí, qué pero un estamos negocio hablando. del Estado, un negocio del Claro. Estado. Mira, es que en los otros países es así. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros no nos hemos dado cuenta todavía de la dimensión de la contaminación ambiental que hemos producido No tenemos conciencia frente de a eso. un recurso que es tan vital como el agua. Lo más pecaminoso que puede hacer el ser humano en cualquier parte del planeta es contaminar el agua. Porque yo lanzo basura frente a la cañada que va por mi casa y aparentemente se fue la basura, pero te llegó a ti y le llegó a En Giovanni algún lugar y le llegó termina. a otro. Mira el cólera. ¿Por dónde se propagó el cólera cuando había cólera? A la orilla de los ríos. En Moca, en Santo Domingo, la gente que vivía a la orilla del río tomaba agua del río, ahí venía la bacteria del vibrio cólera, la ingería, ahí estaba con cólera. ¿Cuánta gente se nos murió? Entonces yo creo que en este tema debemos hacer conciencia de que lo que se busca con esto no es recaudar dinero. Eso. Lo que se busca con esto es primero Mantener crear un conciencia de que un servicio que no me contamine el recurso más importante que yo necesito, que es el agua. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando la gente no tiene agua, sabiendo que es un derecho humano consagrado en la Carta de los Derechos Humanos, la gente se te va a tirar a la calle y no va a haber manera de tú controlar a esa gente. ¿Tú sabes por qué? Porque el que reclama agua potable en la calle, tú no lo puedes reprimir ni con encarcelamiento, ni con un macanazo, ni con bombas lacrimógenas, porque tú te vas a ver como policía en ese mismo escenario y a lo mejor tú sueltas el arma que tú tienes y te vas a sumar a esa gente a reclamar agua, porque en tu casa tus hijos quizás tampoco tienen agua. Y es un drama. Entonces, ahí es donde el gobierno con tiempo tiene que frenar ese problema. Porque va creciendo, creciendo. Y el día que estalle, imagínate que estalle como una epidemia bacteriológica como estalló en Londres en 1854 y todo el mundo en Londres con cólera. ¿Cómo resolvería el gobierno si de repente tú tienes un brote de cólera? Porque alguien con cólera, sus desechos fueron al agua subterránea, se expandió rápidamente de toda la ciudad y de repente tú tienes 50.000, 100.000, 200.000, 300.000 personas con cólera. Te crea una crisis de administración pública, ¿ves? Una crisis que no solamente se lleva en un momento determinado al ministro de Salud Pública, como pasó con el caso de los niños en el Angelita. Te puede llevar hasta un gobierno en un momento determinado. Entonces eso obliga a que manejemos ese tema de la contaminación del agua con mucha seriedad, con mucha formalidad, con mucho protocolo administrativo, de forma tal de que el gobierno, el empresariado y la sociedad, todos juntos hagamos conciencia de que cuando contaminamos el agua, estamos contaminando lo que nos vamos a tomar. A mí, a ti y a Giovanni nos da vergüenza que nos cepillamos con la misma agua que se descargó por el inodoro, porque tenemos en nuestra torre 2 pozos. Un pozo por el cual se descarga el inodoro cuando se le da la llavecita y otro pozo para subir agua a la cisterna desde el subsuelo y por ahí viene la misma agua. Y eso es un drama. Osiris, al principio de tu intervención te quejabas de la cantidad de leyes que existen en la República Dominicana, sobre todo sin cumplirse. Y me viene a la memoria el proyecto de ley que cursa en el Senado para regular el tema del agua en la República Dominicana. Desde el 2002 está en el Congreso. Años desde el 2002, 14 en el Congreso. Imagino que los diferentes intereses que confluyen no han permitido que eso avance. Así es. Sin embargo, yo he estado planteando, Osiris, que la República Dominicana, ya que en la Estrategia Nacional de Desarrollo se plantearon 3 grandes pactos importantes: el pacto eléctrico, el pacto por la educación y el pacto fiscal. Yo he dicho que nos falta un 4º pacto, el más efectivo de todo, y es el pacto por la redefinición del contrato social de los dominicanos. ¿A qué me refiero? El cumplimiento de la ley, porque sin eso, por más anteproyectos, por más iniciativas legales que podamos tener, si no hay una actitud de cambio de mentalidad, de respeto a las normas, no vamos a ir a ningún lugar. Claro, eso vamos a pasar la vida entera en lo mismo. Claro. Dando la vuelta a la circunferencia del caos, del desorden y del irrespeto a la institucionalidad. Por tanto, desbaratamos la institucionalidad. Lo que tú estás viendo en la Junta Central Electoral es fruto de eso. Parte de eso. No es que tú no tengas una ley de partido, no es verdad. No es que tú no tengas una buena ley electoral. El problema está en nosotros. Y tenemos que reconocer
que el problema está en nosotros y es una cuestión de grandeza que no queremos reconocer. Cuando yo era muchacho, conocí una historia de algo que pasó en mi pueblo, que luce un chiste, pero tiene un trasfondo de mucha verdad. Un señor que vendía quesos fue a venderle queso a una señora y la señora, ya lista para comprarle el queso, le dice, mire, no voy a comprar el queso porque ese queso tiene mal olor. El señor se retira y de allá para acá vuelve, como lo me dice, doña, cómpreme el queso está bueno, el que tiene el mal olor soy yo que no me he bañado. Él tuvo la entereza de reconocer algo que a nosotros los seres humanos nos falta reconocer a veces. O sea, nos falta reconocer que cometimos el error, que violamos la ley, que no cumplimos con un procedimiento. Y entonces de repente yo voy a una competencia electoral con ustedes dos y de antemano yo le garantizo a mis amigos y colaboradores que yo lo voy a vencer a ustedes dos juntos, que no importa lo que ustedes hagan, yo soy el ganador. Y después cuando yo no gano, tengo que justificarme ante ellos, que tú me hiciste trampa, que Giovanni compró aquello. Entonces terminamos cada 4 años, y Giovanni lo sabe bien, porque el partido al que pertenecemos siempre fue acusado de eso, desde el 66 hasta el 94. Y yo siempre digo ahora, y se lo digo de forma irónica a mis amigos en los medios de comunicación, los que me decían en aquellos años que Balaguer nunca ha ganado unas elecciones limpiamente, la gana con fraude. Yo le digo, pero Balaguer murió en el 2002. ¿Y qué pasó? Ustedes me decían que Balaguer era el único que hacía fraude. Entonces somos nosotros que no hemos aprendido a respetar las reglas. Pero justamente, si discúlpame, de eso hablábamos ayer en este programa. ¿Cuál es el gran problema? Que no hemos pasado del 66 al 78 primero. Sí. Fraude. Yo pienso que sí lo hubo, y con irregularidades, no se puede negar. Supongamos que sí. Pero volvemos, del 86 al 94. 86 no hubo problema, Balaguer fue sin ningún trauma, ganó. Yeah. Producto de la circunstancia interna del PRD. Pero lo acusaron de que ganó con fraude. Pero del 90 al 94, volvimos a eso. Pero ¿qué ha pasado? Que en ese lapso de tiempo, señores, no ha habido ninguna corrección de nuestra conducta. No nos hemos planteado el cumplimiento de la ley para corregir eso. ¿Y cuál es el miedo que tengo? Que en las elecciones del 20 volvamos a repetir lo mismo. ¿Por qué? Porque tengo un sector que ayer era el mismo y hoy es el mismo, aunque tenga otro nombre, pero es el mismo sector, que siempre que pierde dice, tú me hiciste fraude, tú me hiciste una trampa, tú me engañaste. Y yo creo que aquí todos debemos aprender. ¿Pero eso es producto del pataleo o producto de una experiencia vivida? No, eso es producto de una justificación frente a un electorado al cual yo le di plenas garantías de que yo era el ganador. Y que como yo iba a ser el ganador indiscutible, y ahora resulta que no fui ganador, entonces la manera de justificarnos cuando no ganamos es que nos hicieron trampa. Con el permiso del amigo Ciris de León, geólogo, importante dirigente del Partido Reformista, y aunque a veces lo vemos ausente de la política, pero sigue siendo dirigente político. Vamos a ir a la pausa. Luego a la pausa, aunque nos escapamos un poquitico en este segmento donde entramos en la parte política, ahora sí vamos a la parte política. Amigos televidentes, de vuelta en su espacio Cerrando la Noche, conversamos con el dirigente político, geólogo, ingeniero Ciris de León, con quien hablaba un poquito sobre lo sucedido en este tramo, la parte final ya de las elecciones, que todavía no logramos salir de ella, porque hay personas que todavía no saben si ganaron o no. Pero antes de irnos a la parte política, me gustaría irnos un poquito a lo que es la temporada ciclónica, que yo en lo personal, ingeniero Ciris, entiendo que esta temporada ciclónica va a ser un poquito activa. No sé si es duda mía o es un poquito porque ha estado lloviendo en el mes de mayo y pudiera esto traer el preludio de que una temporada ciclónica esté un poco activa. Mayo lluvioso. Mira, hemos tenido un mayo lluvioso y un final de abril lluvioso, afortunadamente, gracias a que tenemos una zona de gran cantidad de vapor de agua en el Atlántico ecuatorial, cerca de la latitud cero, el Atlántico ahí abajo, que se ha estado moviendo de sureste a noroeste, ha entrado por la zona de Guyana, por la zona de Venezuela, ha cruzado el Mar Caribe y ha llegado a Cuba, Jamaica, Haití y República Dominicana. Y afortunadamente eso nos ha traído muchas lluvias, que nuestras presas casi todas se han recuperado. Taberabao está muy recuperada, Monción
es la que menos agua tiene ahora de todas, pero está muy recuperada comparada con lo que tenía 2 meses atrás. Igual nos pasa con Atillo y Rincón, que eran las que mejores condiciones tenían durante la sequía, porque Bonao llueve mucho. Pero tú tienes Sabaneta y Sabana Yegua, que estaban prácticamente secas y se han recuperado. Quiere decir que estas lluvias han sido importantes porque ayudan a resolver parte de un conflicto social que la gente no se estaba dando cuenta. No, pero era una situación peligrosa, porque la gente que produce alimentos en Peravia le estaba pidiendo de manera formal y pública al gobierno que le suspendiera el suministro de agua a Santo Domingo desde la presa de Valdesia, lo cual es grave, es un conflicto muy grave. ¿Por qué? Primero, porque el Código de Agua establece claramente que el primer uso del agua es el consumo humano. Acueducto está por encima de riego y riego está por encima de hidrogeneración. Ese es el orden. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando de repente alguien te quiere cambiar ese orden porque él es productor agrícola y como él tiene 2 años con sequía, él te dice, no, dejen de darle agua a la capital y esa agua dénosla a nosotros los productores que estamos en quiebra. Ya te está planteando un conflicto social a veces difícil de administrar, porque esa gente es capaz hasta de sabotear las obras de toma. Entonces tú tienes en la presa de Valdesia 2 obras de toma de 3 metros cúbicos por segundo cada uno, que te aportan 137 millones de galones de agua a la capital, pero esa es la tercera agua de la capital. Tú nunca la puedes sustraer, que es una obra de Joaquín Balaguer del año 86, que la hizo con fotos de Falcon Bridge. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Que en la medida en que las lluvias que vengan en junio, julio, agosto, septiembre, las podamos administrar adecuadamente, tendremos agua para todos los acueductos, para todos los canales de riego y para generar energía eléctrica limpia y de bajo costo. Ahora, decir, como se ha dicho públicamente, que podríamos tener 13 a 14 tormentas, creo que es muy adelantado. Primero porque es muy corto el tiempo que ha transcurrido desde el momento en que ha bajado la intensidad del fenómeno del Niño en el Pacífico para convertirse en la Niña en el Atlántico. Entonces, todavía tú no tienes tantísimo vapor de agua en el Atlántico, que está al este, próximo a la costa occidental de África, que es donde se forman generalmente los fenómenos meteorológicos por los cambios de temperatura. Ese viento cálido que viene del desierto del Sahara choca con el viento frío que baja del norte o que sube del sur y genera un vórtice. Y ahí es donde viene el centro de baja presión, que se convierte en una depresión tropical, luego en tormenta tropical, y viene llegando aquí o como tormenta o como huracán. Ahora, todavía esas condiciones no están muy bien dadas, pero sí están dadas las condiciones de mucho vapor de agua en el Atlántico ecuatorial, cerca de la latitud cero, que se mueva hacia la zona del Caribe, y podemos esperar lluvias importantes en lo que resta de esta temporada. Osiris, creo que hace cerca de un año que estuviste por acá y quiero preguntarte si, observando el comportamiento climático y la posibilidad de que aumente la cantidad de lluvia por la acumulación de vapor que ha dicho en la República Dominicana, si ya estamos preparados, nuestras presas y nuestros ríos, para recibir la cantidad de agua que pueda llegar, en materia de darle el mantenimiento que hemos hablado a las presas, la justa canalización de los ríos, ¿qué hemos hecho en este transcurso del tiempo? Mira, en realidad no hemos hecho nada, porque nuestras presas están muy sedimentadas, sobre todo Taberabao, luego Valdesia, luego Sabana Yegua. Son las que más sedimentos tienen, y debimos haber aprovechado esa larga sequía del 2012, 13, 14 y 15 para ir a limpiar las presas. Se planteó públicamente una y otra vez, pero el INDRI no tuvo como mucho interés de escuchar, o a lo mejor no tenía recursos para hacerlo. ¿Y ese material no puede ser usado por los constructores? De hecho, hay una propuesta formal, escrita, que nosotros le hicimos al presidente Leonel Fernández en abril del año 2000. En abril del año 2000, siendo Leonel Fernández presidente, hubo una crisis con la extracción de agregados en San Cristóbal. San Cristóbal se paralizó y Leonel Fernández, como presidente, nos convocó a los miembros de la Academia de Ciencias para que le planteáramos soluciones. Yo preparé el documento, ahí le mostramos 64 sitios alternativos en todo el país de cantera seca, pero le añadimos las colas de las presas. ¿Por qué? Porque cuando tú sacas el agregado de la cola de la presa, estás resolviendo 2 problemas en uno. Número 1, generas un cuenco en la cola de la presa, y en ese cuenco es donde va a entrar toda la grava y arena nueva que trae el río desde la cuenca alta y media.
no te llega al cuerpo de la presa, se queda en el cuenco de la cola. Número 2, estás limpiando permanentemente la presa. Claro. Y número 3, estás sacando agregados para la industria de la construcción sin depredar el río. Entonces resolviste el problema de traer agregados para un sector construcción que te demanda. ¿Qué impide? ¿Eso es más cara la inversión? No, ninguna. ¿Y entonces? Ninguna, simplemente un permiso que da el Ministerio de Medio Ambiente. Lo han hecho. Por ejemplo, en la cola de la presa de Atillo han dado permisos. En la cola de la presa de Sabaneta creo que han dado algunos permisos. Y creo que también en Valdés se han dado algunos. Pero eso tiene que ser ya una política pública general, que se haga institucionalmente. Inclusive, el Estado puede generar recursos económicos por esa vía para reforestar esa cuenca específica. Digamos que a ti te dan un permiso para extraer agregados de la cola de la presa de Atillo y tú estás sacando, digamos, 200 millones de pesos al año. Que el gobierno te exija a ti que el 15% de ese volumen que tú estás sacando de ahí se destine, primero, al mantenimiento de la presa y segundo, al mantenimiento de la cuenca hidrográfica que alimenta esa presa. Con ese dinero, Medio Ambiente reforestaría la zona y las alcaldías harían algunos drenajes de aguas contaminadas que entran al río para que no entren al río. Ahora, nos ha faltado esa voluntad política o quizás nos ha faltado entender el problema. Doctor Siri, hay una preocupación de sectores campesinos de Jarabacoa y Constanza que temen que por el auge de las cabañas y parcelas que se venden para precisamente construir sistemas ecológicos y habitacionales, tienen temor de que se pierda esa naturaleza, ese bosque en estos dos municipios que hasta ahora son los más codiciados por el ambiente, por la temperatura, por todo lo que trae consigo. ¿Pudiera esto avance en el turismo perjudicar lo que es la parte ecológica de estos dos municipios? Sí y no. Sí afectaría en caso de que tú quieras depredar todo el bosque, todas las pináceas que están ahí, esos pinos occidentales o pinos caribeas, tumbarlo para hacer las villas. No, en el sentido de que si tú compatibilizas la cabaña con el bosque, tú tienes una cabaña más atractiva para el ecoturismo, pero tú tienes la protección del bosque. Lo que ocurre en este caso, y es que algo que mucha gente no se da cuenta, es que se aprovecha el tema de las cabañas para matar dos pájaros de un tiro. Tener el proyecto, pero al mismo tiempo llevarnos los pinos y construir riqueza con los pinos, y con esa riqueza entonces construimos la cabaña. Y así no le conviene al medio ambiente. Cada vez que tú cortas un pino y lo conviertes en madera, tú puedes estar sacando 10,000 pesos. Cuando tú has cortado 1,000 pinos, ¿cuántos son? Son 10 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí es donde tiene que entrar la administración científica del recurso ambiental por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que te aprueba el proyecto de las villas en la zona de Jarabacoa, en la zona de Constanza, pero sin depredar el bosque. No hay por qué dañar el bosque para hacer una cabaña que a veces lo que tiene es 80 metros cuadrados de construcción. Mejor comprarme la madera en otro país. Claro. Pero aquí hay algunos proyectos agroforestales que presentan dificultades para poder ser explotados. ¿Qué es lo que pasa con esto, Siri? Es que ha habido exceso de esos proyectos. Hoy día el Ministerio de Medio Ambiente tiene en operación 1.100 planes de manejo forestal, que son 1.100 aserraderos. Y tú sabes bien que Joaquín Balaguer prohibió los aserraderos mediante el decreto 20967, que lo emitió en el año 1967, y ese decreto no ha sido derogado. En consecuencia, toda esa filosofía fue incorporada en la Ley Ambiental 6400 y pasa a ser pecaminoso desde el punto de vista ambiental que alguien vaya a depredar el bosque sobre el supuesto pretexto de que tengo un plan de manejo forestal, que yo voy a sembrar 1,000 pinos y voy a cortar 1,000 pinos. Resulta que cuando ese pino está subido en la patana, ¿cuál es la diferencia entre el que tú sembraste y el natural? Y terminamos llevándonos el pino natural y el pino que sembramos a lo mejor ni creció. ¿Y qué pasa con esos proyectos que tienen ya 20 años, esas plantas que sembraron con la visión de ser explotadas y que ahora por situaciones internas en el ministerio no le otorgan los permisos? ¿Se le van a dañar esas plantas? Si se desarrolló sobre esa base, claro, y hay una certificación notarizada
de que ese pino fue sembrado por esa persona con esos fines, pero recuerda que la relación no es 1 a 1, no es que cada pino que tú siembras lo vas a cortar. Claro. Se que supone no. que hay una relación normalmente de 10 a 1, que tú siembras 10 para que te permitan cortar 1. Seguro. Igual que cuando tú cortas 1 para una carretera, te obligan a sembrar 10. Así hay una reglamentación. Tú quieres abrir una carretera de aquí a, qué sé yo, a Constanza o a Jarabacoa. ¿Cuántos pinos tú vas a tumbar? 100,000. El ministerio te obliga a que por cada pino que tú cortes, siembres 10. Entonces, si se hace sobre esa base, no tiene cuestionamiento. El cuestionamiento viene de que cuando tú tomas las imágenes de satélite de esa zona de ayer y tomas las de hoy, ves lo que el campesino le llama el pelao. Se llevaron el bosque. Lamentablemente faltó tiempo, como siempre con Osiris, para poder desarrollar toda la temática de los efectos del huracán electoral, si se puede decir huracán, que ha vivido la República Dominicana. Pero como siempre, don Osiris, usted sabe que las puertas de Cerrando la Noche están abiertas. Yo sé que sí. Gracias. Gracias inmensas para ustedes y para todo el pueblo dominicano. A ustedes, gracias por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nos reencontramos nuevamente en Cerrando la Noche.